A Primera Hora, un programa pensado para ti. Señores, gracias por continuar con nosotros. El invitado que tenemos ahora tiene un escándalo aquí que yo no había visto. Ahora yo voy a ver si él va a coger candela, de verdad. Bueno. Recibimos hoy aquí en la entrevista central a nuestro queridísimo Tobías Crespo Pérez, quien es diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, pero también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, miembro de la Comisión Bicameral que está estudiando el proyecto de la reforma a la Constitución y que le toca, ¿cuál es la otra que te toca, Tobías? No, presido contratos, Claro. Soy miembro de las TIC, vicepresidente. Tú tienes como 200 comisiones. Y miembro ahí. de la Comisión de Movilidad y Transporte. Así es, pero mira... El día que estos micrófonos se queden abiertos. Sí. Gracias. El programa es mejor fuera. Mire, señores, traímos a Tobías aquí porque Tobías, que está dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, hay una expectativa, y nosotros comentábamos eso hoy, de si se da la reforma, según lo que plantea el Poder Ejecutivo, el presidente Abinader, el Consejo Nacional de la Magistratura sería quien elegiría al nuevo procurador. Y doña Miriam se le dio un plazo, ya le pidieron un plazo para que mientras se estuviera desarrollando el estudio y planteando la reforma. Tobías, ¿a quién tú pretendes nominar o apoyar para la Procuraduría General de la República como procurador? Bien, muy buenos días. Agradecido de la invitación de ustedes a este espacio, que viene muy temprano en la mañana, muy temprano. Porque te gusta después de dejar a mi niña en el colegio. Saludos para Roset. A Célida Roset. Y estuve aquí temprano compartiendo con ustedes el programa, que a veces, como dice Lía, se hacen los programas mejor fuera del aire, ¿verdad? Más halagados. Y afortunado de compartir con ustedes los temas de la agenda nacional y sobre todo los que competen con nuestra función, no solamente como legisladores, sino como políticos de la fuerza del pueblo. Nosotros, tú sabes, Loreni, que como somos parte del Consejo Nacional de la Magistratura, no podemos postular ni tener propuestas. Es decir, nosotros vamos a esperar primero que el presidente Luis Abinader, que es quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura, juramente a los miembros. Pero de entrada te pudiera decir que escuché, no sé si fue en la comisión bicameral, al consultor jurídico Antoliano Peralta, o fue en la noticia, en algún medio, de que la conformación del Consejo de la Magistratura, la juramentación, aunque ya hay magistrados, 4 magistrados, 5, que se le vencen su espacio en el mes de septiembre, de julio a septiembre, sería postergado después del proceso de reforma constitucional, en el cual nosotros también somos parte, porque somos miembros de la comisión bicameral, y me imagino que es precisamente por lo que tú estabas indicando, de que él pretende, o es interés del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno, sacar al procurador de los 8 miembros que tiene el Consejo Nacional de Magistratura. Sin embargo, quiere que sea el Consejo que se lo valide bajo una propuesta única, donde no hay autopostulación. Es decir, que al final es lo mismo. Porque sería un círculo cerrado. Es decir, a lo que entrevistarían, un ejemplo. Bueno, en la parte de la entrevista no puedo entrar, sino en la opinión sobre sacar al procurador del Consejo. Esto es respetando a los postulantes, porque van a haber muchos profesionales y muchas personas que van a autopostularse, o instituciones también que pueden presentarse, y algunos de los mismos magistrados que esperan seguir dentro de la posición. Entonces, en ese sentido, lo que indico es que la independencia no se logra, que el procurador lo saquen o no del Consejo de la Magistratura, que pudiera tener alguna aquiescencia de que no puede ser juez y parte y no debería estar ahí, porque es quien, bueno, hasta ahora, no sé cómo será en los próximos gobiernos, quien encabeza el Ministerio Público y la persecución penal es el procurador, y debe ser un agente de confianza del presidente, porque es el que lleva la política criminal, y eso debe acompañar durante una gestión de gobierno. Es decir, cuando un candidato aspira a la presidencia de la República, se supone que presenta al electorado un plan de gobierno, y en ese plan de gobierno pues tiene políticas públicas específicas para cada sector, y el procurador es parte importante, sobre todo que lleva 2 esquemas: una política preventiva que casi no se da desde la Procuraduría, y la parte represiva de combatir el crimen, el narcotráfico, la delincuencia, los ilícitos. Entonces, en ese sentido, pues es lo que pretende el gobierno en la reforma institucional, que el procurador no sea designado por el presidente de la República y que sea escogido en su caso por el Consejo. Tobías, una pregunta, aprovechar que tú eres miembro de esa comisión bicameral que está estudiando la reforma constitucional.
¿Qué opinión te merece el tema? Aquí falta el perro, ¿no? El perro es... Está de vacaciones. No, de licencia de paternidad. Licencia de paternidad. Aprobamos una ley de eso, aumentando la paternidad. Un día fue. Sí. Todavía, ¿qué opinión te ¿Quién es el merece? padre? ¿Qué opinión te merece el tema de la reducción de los diputados? Porque la primera vez que el presidente habló de eso, habló de un tema económico, pero a mí nunca me ha hecho sentido el tema económico. Mira, eso no es económico. Lo que pasa es que el presidente no ha podido convencer al país con su intento de reforma, mucho menos a la clase política, tiene a los partidos de oposición en contra. Y uno de los elementos más importantes, que es un intangible que debe tener una reforma constitucional, es el consenso. Por eso incluso yo te diría que aunque el PRM tiene la mayoría de votos, no va a ser una reforma constitucional de consenso, de mayoría, porque ellos tienen un solo partido, domina la mayoría. ¿Por qué se pone la mayoría calificada? Precisamente para eso, para evitar que un solo partido con una mayoría pueda imponerle a la sociedad cualquier modificación. Y como los demás partidos no tienen la forma de evitar que esa mayoría se imponga, al final esta reforma constitucional no va a ser de consenso, va a ser muy mal impuesta. Entonces, en el caso específico de la reducción de los diputados, y en donde el PRM y Luis Abinader tiene el mayor reto y el desafío, aunque yo creo que eso es un caramelito para posteriormente ceder y tratar de lograr las dos cosas que él siempre ha remachado, que es el tema del Ministerio Público Independiente, que de hecho lo es por el artículo 170 de la Constitución de la República y la ley orgánica del Ministerio Público en los artículos 2 y 17. Y lo otro es el candado, el famoso candado, el artículo 124, que de hecho también está el candado del año 2015, se puso un candado. O sea, que no se necesita modificar. No hay necesidad. El país, mire, presidente Luis Abinader y sus asesores, el país lo que necesita es una reforma a la canasta básica, a los altos precios de la comida, que le está dando duro en el bolsillo a la gente, en el estómago de las masas populares, que la clase media y media baja está sufriendo con los apagones y el alto consumo de energía. Dejen ya de esa estrategia cosmética, mediática de circo. La gente necesita pan. Cuando nada más se le da circo a la gente, se le mueren los malabaristas, los equilibristas y se le mueven los espectadores y ojalá no se le muera el dueño del circo. Pero este gobierno está dando demasiado circo. Y lo que esperamos es que este intento de reforma no sea para meter por debajo, como ocurrió al final de la legislatura, que nos mandaron el Código Penal y al final nos metieron $1.000 millones en préstamos en 3 días y al final el Código Penal no se aprobó. Entonces, lo que sí está obligado el presidente Luis Abinader es la reforma fiscal. Pero voy a responderte la pregunta de los diputados. Es el elemento donde el presidente tiene mayor conflicto, están en rebeldía, están atrincherados más del 90%, y aunque han buscado fórmulas para reducir a nivel particular, porque la Fuerza del Pueblo no ha planteado posición sobre eso, sí que no hay necesidad de la reforma, por eso no entramos al contenido, es que esto le quita calidad a la democracia, le quita representatividad. Le dice Luis Abinader a esos diputados 146 que ha sido un logro que ningún partido en la historia desde el año 1966, que tenemos una gran estabilidad democrática, había alcanzado 146 diputados. Este partido de gobierno lo logró, y decirle ahora a ellos que no sirven, que no funcionan, que son una carga, y donde Luis Abinader en campaña criticaba que el gobierno anterior gastaba 1.400 millones de pesos en publicidad estatal y hoy Luis Abinader y sus asesores gastan 10.000 millones. Es decir, que lo que está gastando Luis Abinader en campaña, en manipulación y en campaña, es 10 veces lo que cuesta 1.000 diputados. Pero si te vas, por ejemplo, a la nómina pública, la nómina se ha aumentado en 116.000 personas, metido Luis Abinader del 2020 para acá. Dirigentes del PRM han vaciado completo. Por eso yo me reí el fin de semana, como en Santo Domingo Este, porque hayan cancelado 150 compañeritos, están haciendo una revolución donde el gobierno ha metido 116.000 compañeritos en la nómina y además en pensiones solidarias, dichas por el director general de pensiones, que son una nominilla, han metido 130.000 personas, han relajado algo tan digno para un trabajador que es la pensión solidaria, convirtiéndole en una nominilla, y no he visto ningún periodista de investigación cayéndole atrás a eso. Ahí lo que han metido es muchos miembros del partido de gobierno y han relajado, mientras mucha gente ha trabajado toda la vida y no ha tenido acceso a una pensión digna.
pero la reducción de los diputados le quita representatividad a los territorios, le reduce la calidad de la democracia y va más allá, va en contra de lo que dice la Constitución, porque la tendencia, Elías, debería ser que nosotros, los diputados nacionales, que no han logrado su rol, porque fueron establecidos para los partidos minoritarios, pero tú sabes que muchos de los partidos minoritarios dicen que son pymes electorales, es decir, que se adhieren al partido de gobierno detrás de la nómina pública, de la vaca del Estado, y finalmente no se presentan a un proceso electoral donde pueden ganar una curul nacional con el 1%. Han sido muy pocos los que se han atrevido y han desafiado su propia competencia y han logrado diputados nacionales. Son 5, pero si te vas a la historia de esos 5, los partidos mayoritarios siempre se llevan 3. ¿Qué significa eso? Que solamente un porcentaje muy mínimo del diputado nacional que es arrastrado. La Constitución dice en el artículo 2, y no recuerdo si en el 77, pero en el 2 dice que la soberanía descansa en el pueblo, del cual emanan todos sus poderes y que lo ejerce de manera directa, dice directa, a través de sus representantes que pueden ser electos o designados, como pasan con los funcionarios que son designados por el presidente de la República, que sí es electo. Pero te lo reitera en otro artículo y también te lo reitera la ley de reforma electoral. La ley electoral te dice que la tendencia debería ser de nosotros irnos hacia una elección directa. Y los diputados nacionales, que este gobierno lo está llevando de 5 a 20 y coinciden precisamente con esas pymes electorales, es decir, con los 20 partidos que apoyaron a Luis Abinader. Parece que aparte de los diputados del Parlacén no se convencen y hay que darle también diputados nacionales, quitándoles a compañeros y compañeras, no solamente del PRM, sino de los más partidos, que en los territorios se fajan a buscar un voto preferencial, que aunque tiene sus cuestionamientos, pero creo que es mejor que el voto que teníamos anteriormente arrastrado, porque procura un contrato social entre el votante y el representante. El diputado nacional no representa a nadie, representa al partido y es arrastrado, y el partido es una figura jurídica, una figura moral. Quien adquiere derechos es la persona, el ser humano. Entonces va en contra de la calidad de la elección y de la Constitución, pero esa es la propuesta de Luis Abinader, donde quiere quitarle diputados a los territorios, decirle a esos diputados que ganaron del PRD que ellos no sirven, que son una carga, y también entonces aumentar los nacionales. O sea, en ese sentido, Tobías, no vislumbras la posibilidad de que haya una reforma a un sistema de repartición también de los escaños del Congreso, que por demás tiene algunos aspectos de sobrerepresentación en territorios como Pedernales, donde se tiene un diputado cada 10.000, 12.000 habitantes, y en otros territorios se tiene una representación muchísimo menor, de un diputado cada 120.000 habitantes. Entendiendo también que República Dominicana es en América Latina el segundo país en términos de diputados per cápita. Tenemos, si hacemos la división de los diputados electos de manera directa por voto preferencial, hablamos por lo menos en el territorio, sin salir a ultramar. Son el territorio. En los 178 del territorio tenemos un diputado cada 60.000 habitantes, colocándonos solo detrás de Uruguay y viendo también, en cierto sentido, una disminución quizá en la calidad de los temas y de los debates que se dan en el Congreso. ¿No vislumbran quizá la posibilidad de hacer un sistema mixto, de variar el tema del voto preferencial o por lo menos la distribución de las circunscripciones electorales que tienen únicamente un componente electoral y no así de planificación de política pública, para que haya una representatividad quizá más par? Mira, al final nosotros estamos en la media del promedio, valga la redundancia, ¿verdad? Nosotros tenemos 204. 190 y la media es 204. Y si agregamos los 32 senadores, con los 32 senadores, porque somos bicameral, es que se posibilita por encima de la media. Pero no es que estamos encabezando en América Latina. Lo que pasa es que per cápita sí aumenta. Pero ya la Constitución lo frizó en 190. ¿Qué significa eso? Que la población va a crecer y el presidente Luis Abinader le está quitando a esa población que va a crecer niveles de representatividad para dárselo a diputados nacionales que no tienen conexión con el votante. Pero sí estoy de acuerdo contigo, incluso hubo propuestas en la misma comisión de reforma para que nos vayamos a un esquema que se llaman los distritos. Por ejemplo, en mi circunscripción se puede conformar el distrito de Los Jardines y Los Ríos, por ejemplo, y ahí yo tengo mayor posibilidad de salir. Eso es como un caramelito,
bueno, Tobías es de esa zona o el que es de Cristo Rey, se divide la circunscripción, los 5 diputados en 5 distritos y que en cada distrito esté la posibilidad de uno. Por ahí no hay que modificar la Constitución, ahí lo único que hay que modificar es la ley electoral. No sé si me entienden, sí. La propuesta que implica mayor nivel de representatividad, y estoy hablando de las negociaciones que están haciendo el propio partido de gobierno, que es el que tiene problemas. Es decir, yo le dije al consultor jurídico cuando fue, yo le dije, pero el presidente Luis Abinader, sin consultar con nadie, dice que tiene 3 años, más de 3 años, consultando al país y nadie sabía de esa consulta, eran como secretas, escondidas, y ustedes pretenden que nosotros aprobemos 190 diputados de diferentes partidos que piensan diferente en un mes, en 2 semanas, en 3 semanas, en 3 días, una reforma constitucional. Entonces, dennos tiempo por lo menos, porque cuando digo dennos tiempo, aún teniendo la posición de que no hay necesidad de la reforma, quieren imponerla rápido. Hoy escuché que por las otras reformas, que son 16, el presidente quiere adelantar esta. Hermano, pero ni siquiera han hecho una sola reforma a la seguridad ciudadana en 4 años y van a hacer 16 reformas en 4 años. Todavía la posición Excúsame, Lorena, está apresurado el presidente con su legado, quizá, por eso... Yo no sé si es que hay, yo no sé si es que hay una agenda escondida detrás de la reforma que no se ha indicado. Eso lo veremos ya cuando nos convertamos en Asamblea Nacional Revisora, porque aunque hay juristas que estén opuestos, la Asamblea es soberana, ¿verdad? Nosotros no estamos por el mandato imperativo, y aunque se apruebe una ley que convoca la necesidad de la reforma y dice el objeto y el alcance de esa ley, yo recuerdo en el 2015 que fue precisamente que en paz descanse Reinaldo Párez Pérez, que cogió un turno porque la presidenta de la Asamblea en el 2015 era Cristina Lizardo, y puso el candado, cogió un turno, aunque el candado estaba en el mismo artículo 124, pero lo que te dice es que aunque haya una ley que te dice sobre qué va a versar, ahí puede pasar cualquier cosa. Ahí puede ocurrir cualquier cosa. Y el ejemplo está ahí en el 2015. Tobías, te decía, la fuerza del pueblo, a pesar de que el gobierno, el presidente Abinader tiene mayoría absoluta en el Congreso, ¿ustedes sí piensan pelear por eso? Absoluta y calificada, las dos cosas, por la absoluta y la mitad más uno. Exacto, pero tiene mayoría absoluta, no necesitaría consensuar con la oposición, pero ustedes sí pretenden ir en contra de esas reformas que él está mencionando. Tú estás con el tema de la constitucional, pero por ahí está la fiscal, pero por ahí está, ¿cuál era la otra? De las que van al Congreso. Bueno, la laboral. Social, la laboral, que ese es otro, el tema del código laboral que se quiere modificar, pero al final como que lo que se le va a modificar es fiambre. ¿Qué va a hacer la fuerza del pueblo en este caso? Nosotros hemos planteado una posición con la reforma constitucional oficial. El presidente del partido y presidente de la fuerza, con la dirección política de manera unánime, indicaron que no hay necesidad para embarcar al país a tantas discusiones donde hay tantos problemas, que este gobierno, más que resolverlo, lo ha empeorado, no ha resuelto ningún problema del país. Y en el caso de las demás reformas, voy a explicarte sobre la más urgente, y es la obligatoria, la que Luis Abinader está obligado. ¿Y por qué está obligado? Bueno, porque cogieron 40.000 millones de dólares más 10.000 que hay en el presupuesto de este año con 50 préstamos. Eso va a llevar a una friolera de 50.000 millones de dólares prestados. Colocaron en 4 años 5 bonos, colocación de bonos en el mercado local e internacional equivalente a 1.5 billones. Eso es 1 millón de millón, que nunca el presupuesto había alcanzado 1 billón. Pero adicionalmente este gobierno realizó, que ningún gobierno lo había hecho, 2 amnistías fiscales, que generalmente los gobiernos lo hacen al inicio, cuando llegan, no al final. Este lo hizo al inicio, al final, buscando cuarto, y logró colectar con esas 2 amnistías 20.000 millones de pesos. Pero también el gobierno le pidió, Elías Lorena, también le pidió 45.000 millones de pesos sin pasar por el Congreso, en una triangulación entre el Banco Central, la Superintendencia de Banco y el sector financiero, a 7 años, supuestamente sin intereses, 45.000 millones de pesos. Y en el 2021, el presidente Luis Abinader, para no usar la dispensa que había usado el gobierno anterior, con los excesos del 25% de la construcción de escuelas y de hospitales y de carreteras, el Congreso de Luis Abinader le aprobó 44.000 millones de pesos adicionales para terminar del gobierno anterior, que no han terminado la mayoría, 722 escuelas. Por eso es que hay una incapacidad para darle aulas
a los alumnos y llenas de haitianos. ¿Qué significa eso, Elías, y a ustedes? Que este gobierno dinero ha tenido, pero ¿qué hizo con ese dinero en 4 años? Lo gastó, valga la redundancia, en gastos corrientes, abultamiento de nómina, nominillas que le llaman pensiones solidarias, y lo que no pudo gastar, como dijo un expresidente, se lo untaron y ahora necesitan dinero. Esa reforma sí no solamente es necesaria, es que es urgente, porque gastaron todo lo cuarto incluso para comprar unas elecciones. Y además de eso, todavía, y agregarle antes que lo entre, que lo que estamos pagando de pago de deuda en los presupuestos es insostenible. El gobierno está, mira, prácticamente 300 mil millones de pesos en este año. Casi el mismo presupuesto de educación está pagando, pero eso es pagando intereses, mora y coger préstamos para pagar préstamos. La amortización del capital no ha bajado. El gobierno le llama a eso manejo de pasivos. El ministro de Hacienda, cuando vaya y ha dicho que la deuda ha bajado, no ha bajado nada. Eso es una magia de coger préstamos que perimen ¿verdad?, en una fecha para coger otros que perimen una fecha posterior y ganarse espacio de tiempo. Pero el monto de la deuda, más que reducirse, se ha elevado exponencialmente. Este es el gobierno que ha cogido en los 100 años que llevamos casi de república, más dinero que cualquier gobierno en toda la historia republicana. Y no hay obras. En los últimos 73 años, el presupuesto del 2024 es el presupuesto de inversión de capital más bajo, 11.73%. Todo ha sido gasto corriente. Y entonces uno se pregunta, ¿y vamos a coger una reforma fiscal y a coger dinero y a poner impuestos a la gente para seguir llevando la nómina y gastarlo en compañeritos? Vamos a ver las obras. En este año, ¿tú sabes qué hicieron? Del dinero de Aerodón, que fueron 775 millones de dólares y que usaron la primera partida para la campaña electoral, y aquí difiero un poco de mi amiga Lorena cuando hablaba de la Junta. Aquí todavía 2 semanas antes estaban comprando senadores de la Fuerza del Pueblo y desmontándose candidaturas y comprando alcaldes y juramentando gente que estaba en la boleta, alcaldes que ya habían ganado y regidores de todos los partidos. ¿Pero qué tiene que ver la Junta ahí? Que tú dijiste que esa Junta fue extraordinaria, nunca hizo caso a las denuncias de la oposición sobre cómo usó el dinero el gobierno para llevarse las elecciones. No le dio respuesta tampoco. No dio respuesta. Atención, Roma Jaque, no le dieron respuesta ahí. No todo es color de rosa. Pero díganlo también. No todo. Te lo digo porque aquí como que pasó, no. Eso, dígalo. Dicen que en Venezuela se robaron las elecciones, por aquí las compraron. Y la oposición le entregó un documento con evidencia sobre la compra de 20 alcaldes. No. En febrero lo que se vio en febrero fue nunca visto. Y después tomaron algunas medidas cerca de los recintos, pero entonces las compras se estaban dando retirado en otros puntos. No se veían desde el punto de vista de la aglomeración, pero lo hicieron. Entonces yo lo que digo es, nosotros vamos a tomar dinero de una reforma fiscal, le vamos a colgar impuestos, y Leonel Fernández no está opuesto, ni la Fuerza del Pueblo, a la reforma fiscal. Leonel Fernández dice, es un mandato de la ley 1-12, debió haberlo hecho el gobierno anterior. Este no lo hizo en el 2020 porque teníamos la pandemia, que se priorizaron la medicina, las vacunas, que déjeme decirle, alguien va a tener que investigar la compra de la vacuna. Aquí se compraron vacunas a $3, a $8, a $12, a $20 y a $22. Y alguien tendrá que dar cuenta de esos contratos opacos y poco transparentes. ¿Y usted no está para fiscalizar eso? Se está fiscalizando eso, por eso el presidente Leonel Fernández dijo que en algún momento alguien tendrá que dar respuesta. Y la gente sabe es que después se descubre que son amigos, que tienen temas comunes, se queda ahí. Que el presidente Fernández con la reforma fiscal, ¿qué indica? Que traten de que sea progresiva, de que no cargue sobre las masas populares, sobre los pobres, la clase media, media baja, la carga de los impuestos, que paguen más quienes más tienen. Pero de manera directa e indirecta, casi siempre en las reformas fiscales pagan los pobres. Sí, la clase media también. Y la clase media. Yo te iba a hacer otra pregunta, pero la voy a dejar para otra entrevista. Para dejarte ¿Terminamos? Sí, no. Gracias a Tobías Crespo Pérez, Rafael Tobías Crespo Pérez, diputado de la circunscripción número 2. Te iba a decir diputado nacional, pero sé que es del Distrito Nacional. Al final Nacional. termina siendo un diputado de la República. Así es.
que nos ha acompañado, representante de la Fuerza del Pueblo. A ustedes las gracias por habernos acompañado también durante estas 3 horas y un chin más. Gracias al equipo de RNN y a toda la gente que nos sintoniza y nos demuestra y nos manifiesta esa sintonía. Nos vemos mañana tempranito. Mañana yo estoy en San Francisco, voy a estar transmitiendo con los muchachos de